Y aunque no esté de moda, llega nuestro guionista, también director de la revista El Caimán Barbudo, periodista, trovador, Fidel Díaz Castro. Fide, gracias por estar aquí. Nada. Qué bueno tenerte en tu pupila. ¿Cómo que no? Hoy uno de los platos fuertes de este programa va por ti. El cumpleaños de Rubén Martínez Villena es uno de los poetas de la generación de los años 20 al 30, un comunista, un luchador incansable, un joven eterno hereje que desbordaba pasión en todo lo que hacía y que dijo en una ocasión: tengo el impulso torvo y el anhelo sagrado de atisbar en la vida mis ensueños de muerto, oh la pupila insomne y el párpado cerrado, ya dormiré mañana con el párpado abierto. El poema El anhelo inútil y la pupila insomne fueron musicalizados por Silvio Rodríguez con el grupo de experimentación sonora del ICAI, por allá por los años 69, 70, inicios del grupo de experimentación. Los amigos pupileros a que se trasladen hacia los estudios Ojalá con Hiroel Sánchez para entrevistar precisamente al trovador, a Silvio Rodríguez. Ideas de Silvio que prestigian nuestro programa y a quien le agradecemos de antemano por haber colaborado con esta primera pupila asombrada. Quizás no el anhelo inútil, pero la pupila insomne sí recuerdo habérsela escuchado alguna vez en la década del 50, cuando yo tendría, no sé, 8 o 9 años. Vivíamos ahí en la calle San Miguel. Me acuerdo, ahí es donde más me leyó mi papá en ese periodo. Y recuerdo que entre las cosas que me leyó fue Rubén Martínez Villena. Yo no sé cómo llegó a él. Mi papá tenía unos primos, mi papá no era un intelectual ni nada de eso, todo lo contrario, mi papá era un obrero. Pero tenía unos primos medio izquierdosos y medio conspirativos. Y entonces él se permeaba un poco del ambiente de esos primos míos. En casa de esos primos, precisamente, empezamos a escuchar nosotros Radio Rebelde en los años finales de la dictadura, frente al Capitolio. Ahí vivía la mamá de ellos. Y íbamos ahí a esa casa, en el último cuarto se ponía un radiecito, muchas advertencias: no vayas a hablar de esto con ninguno de tus amigos. Aquí Radio Rebelde. Recuerdo que muy a principio de la revolución, viviendo yo en un periodo que me pasé ahí en mi pueblo después, en un televisor de un vecino, una noche vi un anuncio sobre algo que estaban haciendo, creo que quizás estaban editando por primera vez el libro de poesía de Rubén, o algunos ensayos, Es probable que haya sido La órbita. Esto te estoy hablando de años 60, por ahí, 61, una cosa así. Y me llamó mucho la atención la fotografía esa que publicaban de Rubén, con aquellos ojos tan iluminados así, ¿no? Es una foto muy bonita, muy extraña, un poco borrosa. No hay muy buenas fotos de Rubén. Era también la época, ¿no? Él también venía con una serie de cosas de la universidad, la protesta de los 13. Él venía ya con un compromiso desde muy joven, y con todo ese grupo de intelectuales que continuaron el camino de Mella un poco, ¿no? Y era también la época en que estaba muy polarizada la cosa, ¿no? Habían otros exquisitos situados en lugares clave, en periódicos, y entonces era el rechazo por esa actitud indolente de esa. Yo creo que lo hizo un poco por encabronamiento también, ¿no? Porque esas cosas influyen mucho. No, absolutamente. Fue consecuente, sí, y fue irresponsable también, porque debió cuidarse un poco más. Leer a Rubén de joven es un impacto. Lo he comprobado con estos jóvenes que se acercaron a la poesía de él para musicalizarla a raíz del concurso que hicimos en Ojalá, en el 2010. Muchachos y muchachas muy jóvenes, y estaban así admirados. ¿Cómo no conocíamos esta maravilla que existía? Y es que Rubén tiene una dimensión poética muy fuerte,
muy fuerte porque está muy conectada con ese anhelo no inútil de la juventud, que él lo refleja también en El Gigante, ¿no? ¿Y qué hago yo aquí donde no hay nada grande que hacer? Esa es una cosa que me parece que la transmite toda la poesía de Rubén, la poesía la parte más indagadora, más filosófica de su poesía. Y otra cosa que transmite también su poesía y sus escritos es como una especie de afinidad con lo moderno, con lo nuevo. Incluso su visión poética, yo noto que tiene mucho de racional, es un poco como cartesiana. Todo eso conecta mucho con el espíritu juvenil. Entonces, Rubén es un escritor para siempre de la juventud. Hace años, en el 70 y pico, principio del 70, se puso, o sea, algunos trovadores de mi generación musicaron a Martí. Pablo, la obra maestra es la de Pablo, realmente, es una cosa impresionante. Y que casi lo improvisó, así mismo lo hizo con Guillén. Abrió los libros así y casi empezó a improvisar ahí. Y sí, esa musicalidad extraordinaria de Pablo. Entonces, estuvo lo de Pablo, estuvo lo de Amaury, que es muy lindo también, y luego lo de Sara, que ya lo hizo estando con nosotros en el grupo de experimentación. Retamar un día me dice, chico, ¿por qué tú no haces un disco sobre Martí? Y yo le dije, coño, Roberto, mira tú los discos ya que han hecho sobre Martí, ¿tú crees que se puede hacer algo más después de todo esto que se ha hecho? Y entonces le dije, no, déjame ver si hago, no voy a hacer un disco de Martí, pero déjame ver si empiezo a hacer una cosa sobre Rubén. Todo eso surge de ahí, de esa conversación con Roberto, que me pidió que hiciera una cosa sobre Martí y que yo, un poco acoquinado por las obras que habían escrito, o que habían musicalizado los compañeros míos de generación, no me atrevía a seguir tocando ahí en el terreno martiano. Pero entonces yo dije, mira, a Rubén le han hecho poco caso, y Rubén tiene una poesía tremenda. Y me puse a musicalizar algunos poemas. De hecho, musicalicé 4. Musicalicé también La Corsa y Insuficiencia del Escala y del Iris. Y los 2 poemas, que para los que escribí la tonadita esa, que con esa tonada hago los 2 poemas. Es que no se puede ser tan buen escritor si no se es también una persona muy comprometida con su tiempo, con su realidad, con su época. Yo lo pienso. Desde distintos ángulos. Hay formas diferentes de comprometerse, sin querer decir que esa sea la única. No, pero la forma en que él se comprometió, sin lugar a dudas, es parte de su trascendencia. Gracias a Silvio por sus confesiones para nuestro programa. Fide, muchas cosas nos dejó Silvio sobre la mesa. No, sobre todo aquella etapa del grupo de experimentación sonora del ICAI, de que ya dije que volveré en otro momento. Y quiero marcar especialmente el piano de Emiliano Salvador, un jazzista tremendo cubano que perdimos en el 92, nació en el 51 en Puerto Padre, o sea que vivió 40 años, pero fue un músico que marcó por su espíritu, por su talento musical, a esa etapa del grupo de experimentación sonora de CAI. Después trabajó con Pablo Milanés en su grupo, trabajó con Chico Huarque, con Silvio, en fin, un musicazo tremendo. Y queríamos marcar esto, un homenaje también a Emiliano Salvador. Y bueno, nada, escuchar la tonada para 2 poemas, ese es el momento que traigo hoy. Y no hay video, no hay imagen de ese momento en que se grabó tonada para 2 poemas. No hay porque se perdió, porque no pudimos acceder. No se grabó por sesiones esta pieza y no se filmó. Pero sí hay otros momentos que se grabaron y hay una muchacha, una joven talentosa realizadora, Carla Valdés, que hizo un video, hizo un montaje con imágenes de experimentación y con ilustraciones, con pinturas de José Luis Fariña, que además es un pintor que está muy vinculado a los blogs La Pupila Insomne y El Diablo Ilustrado, que animan también este espacio, y que es el tema que en el espacio en vivo que tenemos en el Hueco de 21 y G, el primer viernes de cada mes, nos sirve de introducción. Así que la tonada para 2 poemas, realizado una especie de clic por Carla Valdés.
Así te digo, no adiós, porque no te quiero despedir, sino un hasta la semana que viene. Hasta la que viene. Gracias, Fide, por estar aquí. Y aunque no esté de moda, nos quedamos con este video de Carla Valdés. Tengo el impulso turbo y el anhelo sagrado de atisbar en la vida mis ensueños de muerto. Por la pupila insomne y el párpado cerrado, ya dormiré mañana con el párpado abierto. Oh, mi ensueño, vanamente me exaltas. Oh, el inútil empeño por subir donde subes. Estas alas tan cortas y esas nubes tan altas. Y estas alas queriendo conquistar esas nubes.